Nosotros estamos en la parte externa de la muralla occidental que rodea la ciudad vieja de Jerusalén. Aquí estaría en el pasado, hace 2000 años, el famoso palacio de Herodes el Grande, y en este lugar, de acuerdo a los especialistas, a los historiadores, arqueólogos, no importa si son confesionales, cristianos, judíos, agnósticos, ateos, casi todos coinciden que aquí en este lugar se llevó a cabo el juicio más famoso de la historia, el juicio a Jesús de Nazaret por Poncio Pilatos. Hay una lista de sospechosos, podemos comenzar por Judas Iscariote, ¿no? Que los evangelios, no sabemos nada de Judas Iscariote fuera de los evangelios, y los evangelios nos cuentan que él entrega a Jesús a cambio de 30 monedas de plata que los sacerdotes le dieron a Judas Iscariote. Entonces, un sospechoso de por lo menos colaborar con la acción que termina en la crucifixión de Jesús es Judas Iscariote. Otro sospechoso, los sacerdotes del templo, que tenían una especie de interés de mantener la calma en la sociedad judía. De hecho, cuando Poncio Pilatos no estaba en Jerusalén, que era la mayor parte del tiempo, quien regía el orden era el Sanedrín, es decir, el consejo o el poder legislativo, si se quiere, y judicial de los judíos, que mantenían el orden, una especie de policía, si se quiere, del templo. Tenían funciones justamente a mantener el orden, y es probable que a algunos sacerdotes no les agradaba nada que Jesús haya hecho una revuelta ahí con los mercaderes del templo y otras cosas que decía. Puede ser que no les agradaba desde el punto de vista político. Sospechosos sacerdotes los vamos a poner en la línea de los sospechosos. Otros sospechosos, el pueblo que aclamaba, crucifícalo, crucifícalo. Vamos a hablar que no era el pueblo. Muchas veces inclusive vemos traducciones al español que dice el pueblo quería crucificarlo. No era el pueblo. Cuando vamos al original griego, a veces está escrito el público, la multitud, pero no era, lejos de ser la sociedad de Jerusalén toda, lejos de ser el pueblo judío, era lo que podía caber más o menos aquí estamos viendo en este terreno. Es decir, el pueblo sospechoso lo vamos a poner como sospechoso. Otros sospechosos, Poncio Pilatos y Roma, que como ya mencionamos, tenían aquí un interés de mantener el orden. Cuando Roma está en Judea durante mucho tiempo, con un poder militar muy, muy opresor, tiene dos intereses: cobrar impuestos y que haya orden. No les interesa si los judíos rezan a Dios o le rezan a quien sea, o si aparece no sé quién, no les interesaba. Paguen impuestos y mantengan el orden. Aquí inclusive Jesús es bastante agitador en esas dos cuestiones, entonces es otro candidato. Cuando analizamos el proceso judicial que ocurrió desde el momento que Jesús es traicionado por Judas Iscariote y llevado hacia la casa de Caifás, Caifás el sumo sacerdote que lideraba el Sanedrín, es decir, el consejo legislativo y judicial de la época, vemos lo siguiente: Judas Iscariote ayudó, sí, fue tal vez la herramienta, pero ya Jesús había dicho que él iba a ser traicionado. Jesús ya lo previno en la última cena. Uno de ustedes me va a decir que no debió haber sido una sorpresa, si seguimos al pie de la letra los evangelios, que Judas lo haya entregado a Jesús. Ahora bien, vamos a la casa de Caifás, donde teóricamente se realiza un juicio a Jesús por el Sanedrín. Aquí tenemos que entender las leyes judías de la época. En primer lugar, no se podía juzgar a la noche. Prohibidísimo. El Sanedrín no podía juzgar de noche. Entonces aquí tenemos dos cuestiones. Primero, si esto fue un juicio, no siguieron las reglas judías, una transgresión de las propias leyes. O, como cree la gran mayoría de los especialistas, tal vez haya sido algún tipo de interrogatorio preliminar. Algunos inclusive dicen tal vez para salvarlo a Jesús, aunque otros, que es la gran mayoría, dice para ver si realmente había violado alguna ley judía. ¿Y qué ocurre aquí en esa parte del juicio preliminar en la casa de Caifás? Lo envían a Poncio Pilatos para que Poncio Pilatos lo juzgue de acuerdo a la ley romana. Los evangelios no lo dejan claro eso, pero leyendo una lectura minuciosa podemos entender que Jesús no violó ninguna ley judía. No blasfemó, no mencionó el nombre de Dios en vano. Mesías, que se llama Mesías, había miles que se llamaban Mesías, que eran los... Juan el Bautista inclusive creían que era una especie de Mesías. Había cientos de esos, no los mataban a todos. Hasta el día de hoy uno se puede llamar Mesías y no le va a pasar nada. No es una violación de la ley judía.
Y lo que ocurrió aquí, si vemos esa lectura minuciosa de los 4 evangelios, que por cierto se contradicen en ese momento del juicio en la casa de Caifás, es que de acuerdo a la ley judía no hizo ninguna falta, pero de acuerdo a la ley romana sí. Y es probable, como dice el Evangelio de Juan, que los sacerdotes hayan dicho, es mejor, que lo dice el Evangelio de Juan, que el sumo sacerdote dice, es mejor entregar a uno que todo el pueblo pague el precio por un agitador social que se cree el rey. Entonces es juzgado por la ley romana, por Poncio Pilatos, que lo juzga aquí en este lugar que estamos viendo. Inclusive estas escaleras, si tú me preguntas, te digo en un 97% que por aquí caminó Jesús, preso, probablemente acompañado por los policías del templo, para ser juzgado por Poncio Pilatos porque había violado, sí, una regla, una ley romana. Y esas escaleras, estoy seguro que Jesús caminó por ellas. Podemos ver inclusive aquí en la muralla la entrada al pretorio, es decir, al palacio de Herodes, donde Poncio Pilatos venía por lo menos 3 veces al año para controlar lo que ocurría aquí. Y Poncio Pilatos entonces lo condena y lo juzga y lo condena. Una cosa interesante, muchos dicen, inclusive los evangelios dicen, que los judíos o los líderes judíos, cuando decimos los judíos hay que tener mucho cuidado, la mayor parte del pueblo hasta le tenía cariño a Jesús. Es decir, había un apoyo. ¿Cómo no lo van a querer a Jesús? Se habla de justicia social, de amor, por ejemplo, el sermón de las bienaventuranzas. Era un líder carismático, popular, querido por el pueblo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de el pueblo, entre comillas. Estamos hablando de los líderes de sacerdotes que tenían intereses políticos y económicos en su conexión con Roma. Entonces, cuando los sacerdotes lo traen aquí, los sacerdotes antes de traerlo aquí, si Jesús hubiese violado una ley judía, ellos podían condenar a muerte. Yo sé que los evangelios dicen, por lo menos en el Evangelio de Juan, que los sacerdotes dijeron, no nos está permitido condenar a muerte. Eso es históricamente incorrecto, porque tenemos, inclusive en el propio Nuevo Testamento, 2 casos. Uno, el apedreamiento a Esteban. Fue juzgado y apedreado por el Sanedrín. Entonces, ¿cómo es eso? Unos años después sí estaba permitido y en la época de Jesús no. Tenemos otro caso que Flavio Josefo nos cuenta, que el hermano de Jesús fue ajusticiado por el Sanedrín y condenado a muerte. Entonces tenemos aquí varios casos. Tenemos un tercero que está en las fuentes judías de la esposa de un judío, ¿no?, que había sido adúltera y también es condenada a muerte, porque las condenas a muerte aparecen en la Torá. Yo sé que hoy en día, siglo XXI, parece una barbaridad, eso no ocurre hoy, no se preocupen, no ocurre, pero en la antigüedad había los castigos a las penas, un sistema judicial. Si uno hace tal y tal cosa, la muerte es por apedreamiento, por esto, por... La cruz y la espada era solamente de Roma. Entonces, el método de crucifixión 100% romano.